Entonces, hoy vamos a continuar con la construcción realmente del modelo GWS, que es como un primer paso antes de construir el modelo estándar. En la última clase, entonces, hablamos de la interacción débil, cómo son entonces los vértices de la interacción, eh, y vimos que para poder entonces construir la interacción débil como parte de un, eh, de un modelo de un grupo de simetría, eh, usábamos el grupo SU2 y como consecuencia de esa construcción del modelo SU2 que contiene la interacción débil cargada, nos aparecía entonces un bosón adicional que se mezcla con otro grupo de simetría que es el U1 de hipercarga, y eso da origen entonces a esa unificación de la interacción electromagnética y la interacción débil, ¿no? Y entonces, con eso tenemos los bloques, digamos, fundamentales del modelo estándar. Ya entonces, a lo largo del curso, ustedes vieron cómo se construye eh, la interacción electromagnética, la QED, que se puede describir como un intercambio de un bosón gauge, que es entonces el fotón, ¿cierto? Y vimos entonces que en el caso de QED, pues uno puede construir eso como una teoría invariante bajo una transformación gauge local. En ese caso, entonces, esa teoría estaría dentro de un grupo de simetría U1, ¿cierto? Lo mismo se hizo entonces para la QCD, en ese caso el grupo de simetría es SU3. Hay unos entonces generadores que están relacionados con esos bosones vectoriales, que son la partícula que se intercambia en la interacción. Y en el caso de la interacción débil, que fue lo que hicimos la última clase, tendríamos entonces un grupo de simetría SU2, donde los generadores se mezclan con los del grupo de simetría U1 para formar entonces el fotón, el Z, y los dos bosones vectoriales cargados, los Ws. ¿Sí? Y las partículas, entonces, los fermiones interactúan entre sí a través de esas interacciones. La ecuación que describe cómo se mueven o cuáles son los estados de esos fermiones libres es entonces la ecuación de Dirac, y esas cosas todas mezcladas entonces es lo que realmente tenemos hasta ahora en el curso, ¿cierto? Y entonces el modelo del que venimos hablando, el GWS, pues es esta mezcla de estos tres grupos de simetría, el U1 de hipercarga, el SU2 left y el SU3 del color, eh, que están relacionados con esas tres interacciones. Eh, y ese modelo entonces describe una serie de observaciones experimentales, que es lo que vamos a revisar hoy, ¿sí? A comparar las predicciones de ese modelo con las medidas de precisión que se hicieron en el experimento LEP, en el colisionador LEP. Entonces, este es como un resumen de las interacciones que tenemos. Tenemos entonces el vértice de la interacción electromagnética, caracterizado por la constante alfa, de la interacción fuerte por la constante alfa S. Ustedes ya saben que no es constante, ¿cierto? Sino que se mueve con la energía del proceso. La interacción débil y la interacción débil cargada, o sea, la interacción con el W, que para el caso leptónico pues tiene propiedad de universalidad leptónica. Para el caso de los quarks depende de los parámetros de la matriz EKM. Y la interacción débil por corriente neutra, es decir, a través del Z, donde no hay cambio de sabor, y que está relacionado entonces con el acoplamiento débil a través de el ángulo de mezcla débil. Y este ángulo de mezcla débil, que es una de las cosas más importantes que hablamos en la última clase, relaciona entonces estas constantes de acoplamiento débil con la constante de acoplamiento electromagnética. Por eso decíamos que la interacción
electromagnética y débil estaban unificadas, ¿no? Porque hay una relación entre todas las constantes de acoplamiento. Y entonces, ¿cuál fue el colisionador LEP? LEP, entonces, es Large Electron Positron Collider. Fue entonces un colisionador que funcionó entre el año 1989 y 2000 en el CERN. De hecho, el LHC está construido en el mismo túnel donde estaba LEP. Es el mismo túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Pero las colisiones eran entre electrones y positrones. Este fue el colisionador de electrones y positrones con mayor energía que se construyó y funcionó con una energía de centro de masa entre 90 y 209 gigaelectronvoltios. Originalmente o inicialmente empezó a funcionar con 90 gigaelectronvoltios. ¿Por qué? Porque entonces uno de los objetivos del LEP era producir bosones Z en abundancia. Entonces, se buscaba operar este colisionador a una energía cercana a la masa del bosón Z. Si ustedes se acuerdan de lo que hicimos al principio del curso, cuando calculábamos esas secciones eficaces, cuando el proceso tiene una partícula intermediaria, ¿sí? Eso tiene un término que es 1 sobre la diferencia entre la energía de centro de masa y la masa, la energía de centro de masa al cuadrado y la masa al cuadrado de la partícula intermediaria. Entonces, si uno está en el rango de centro de masa cercano a la masa de esa partícula, estos procesos se hacen muy importantes, ¿no? Entonces, se producen muchos de estos bosones Z, y entonces este colisionador nos permitió entender muy bien todas estas predicciones de este modelo, estas relaciones entre los acoplamientos, medir los anchos y los tiempos de vida de las partículas y diferentes medidas de precisión de ese modelo, ¿no? Al igual que en el LHC, pues alrededor de este colisionador habían varios experimentos y estos experimentos entonces recolectaron alrededor de 16 millones de eventos de Z y 30.000 eventos de W, ¿no? Este es entonces uno de los experimentos del colisionador LEP, el experimento OPAL. Todos estos experimentos realmente tienen la misma estructura, tienen una cámara interna, que son entonces los detectores de traza o el detector interno. Luego los calorímetros, un calorímetro electromagnético y un calorímetro hadrónico. Y por último, los detectores de muones, ¿no? Entonces ese es como el esquema general de estos detectores. Y aquí entonces un par de esquemas, de representaciones de cómo se verían entonces los eventos de producción, por ejemplo, de electrón-positrón o de muón antimuón en una colisión electrón-positrón como la que ocurre en LEP vía un bosón Z, ¿no? Lo que uno ve en el estado final son entonces el electrón y el positrón, en este caso, cuando se reconstruye la masa invariante de esa desintegración, se observa que entonces está alrededor de la masa del Z, y lo mismo para el caso de los muones, ¿no? Ese proceso entonces, electrón-positrón a través de un fotón yendo a muón antimuón, fue uno de los cálculos que seguramente ustedes hicieron en la parte de QED. Y se calculó entonces el elemento de matriz, que es entonces proporcional a E al cuadrado sobre Q al cuadrado, ¿cierto? Y en el caso del Z, como hablábamos ahora, ese elemento de matriz va a ser proporcional a la constante de acoplamiento del Z con las partículas y Q cuadrado y el inverso de Q cuadrado menos MZ al cuadrado, ¿sí? Entonces, si estamos en una energía de centro de masa que está cercana a la masa del Z, como es el caso del LEP, este diagrama pues va a ser el dominante sobre el proceso de QED, ¿cierto? Como lo que tenemos aquí en el propagador
es una partícula inestable, una partícula que tiene un ancho de desintegración y un tiempo de vida. El propagador realmente tiene este término adicional y en la sección eficaz tenemos entonces esta diferencia de la energía de centro de masa y la masa de la partícula más este término que es entonces el ancho de la resonancia, ¿no? Que es entonces el término de Breit-Wigner. Si ustedes revisan eso que hicimos en su momento con la dispersión de partículas con un estado intermedio, ven que tenemos entonces esto de la resonancia de Breit-Wigner, este término adicional. Y entonces, la sección eficaz de producción de, por ejemplo, hadrones en la colisión electrón-positrón tiene esta forma. A baja energía, el proceso dominante es el proceso de QED, que es todo esto que aparece en la curva descendiente, ¿sí? Pero si uno sigue subiendo la energía del centro de masa y se acerca a la región donde esto es dominante, ¿cierto? Entonces aparece este pico, ¿sí? Que es el pico del Z, alrededor de donde debe estar la masa del bosón Z, ¿no? Y luego, si uno sigue incrementando la energía, que fue lo que se hizo en unas corridas o en unos experimentos posteriores en LEP, es lo que se llamó LEP2, donde se aumentó la energía de centro de masa, pues hay una competencia o una contribución de los dos procesos, ¿no? QED y el proceso del Z, ¿sí? Eso se ve un poco más claro en esta gráfica. Tenemos entonces ese cálculo de producción de la colisión electrón-positrón yendo a quark-antiquark. Esto sería la línea que solamente correspondería a QED y esta línea completa que está ajustada a los datos, pues corresponde a la suma de las dos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una contribución de los dos. Acá predomina el proceso del Z y acá predomina el proceso de QED, ¿cierto? Y entonces, ese cálculo de sección eficaz se hace igual que se hizo en el caso de QED. ¿Cuáles son las diferencias? Estos vértices, entonces, como vimos en la clase pasada, ya no son solamente dependientes de una constante y el factor gamma mu, sino que dependen de esta estructura vectorial menos axial con los coeficientes C sub V, C sub A de la parte vectorial y la parte axial, ¿no? Estos son los vértices del acoplamiento de los fermiones al Z. Entonces, tenemos esta estructura. El resto es exactamente igual al cálculo de QED. Otra diferencia es entonces el propagador. Como el propagador no es el fotón, sino es una partícula con masa que es inestable, tenemos estos otros dos términos, ¿no? Entonces, esas son las diferencias principales con el cálculo de QED. Y uno puede entonces separar estas partes vectoriales y axiales en una parte izquierda y una parte derecha para poder escribir esto en términos de estos operadores de proyección izquierda y derecha. Y entonces uno puede separar esta amplitud en diferentes contribuciones, todos los productos de las contribuciones derecha con derecha, derecha izquierda, izquierda derecha, izquierda izquierda. Esto es básicamente teniendo en cuenta que el operador de proyección izquierda sobre un espinor de estos me proyecta la parte izquierda o de quiralidad izquierda del espinor, lo mismo con el de proyección derecha sobre una partícula, ¿cierto? Estos son entonces los diferentes, o el resultado de aplicar esos operadores de proyección sobre estos términos, ¿sí? Y también algunos de estos términos se van a cancelar, ¿no? Entonces, si uno hace todos estos cruces de todos estos productos y suma todos los términos, obtiene entonces el valor de la amplitud al cuadrado de esta forma, ¿no? Tiene estos factores, 1 más coseno de teta al cuadrado, 1 menos coseno de teta al cuadrado,
la constante de acoplamiento del Z, G sub Z a la 4, la energía de centro de masa, S al cuadrado, estos coeficientes C sub R, C sub L, que están relacionados con el C sub V y C sub A, ¿cierto? Son estos coeficientes que aparecen acá. Y este es entonces el resultado final para esa amplitud de transición para el cálculo de la sección eficaz. Entonces, lo que tenemos es electrón-positrón yendo a muón, antimuón, y aquí podemos volver a cambiar estos coeficientes R y L por los coeficientes V y A, el vectorial y el axial, y este es entonces el resultado final para la sección eficaz diferencial de este proceso, ¿sí? Entonces tenemos la constante de acoplamiento G sub Z, la energía de centro de masa, el factor del propagador, que es S menos mz al cuadrado, más mz al cuadrado gamma z al cuadrado, y estos términos que dependen de los coeficientes vectoriales y axiales. En el caso de QED, solamente teníamos un factor, 1 más coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? Este era el único factor, y estos coeficientes pues eran, solo aparecía la parte vectorial, no aparecía la parte axial, ¿sí? Y eso tenía cierta simetría, ¿cierto? Esas curvas que nosotros teníamos para esa sección eficaz de producción de muones, muón-antimuón en colisión electrón-positrón, solamente a través del fotón, tenían una simetría, ¿sí? Esa simetría se va a romper en este caso y por este término. Aparece este término que es proporcional al coseno de teta. Entonces ya no tenemos esa curva, esa parábola que nos salía para este caso, sino que tenemos una ligera corrección que tiene que ver con, entonces, estos términos vectoriales y axiales, con la estructura del acoplamiento del Z a las partículas, ¿sí? Si uno integra con respecto al ángulo y calcula la sección eficaz total, este sería entonces el resultado. Depende entonces de estos términos, de estos coeficientes vectoriales y axiales. Y entonces uno puede expresar eso también, lo vimos en el caso de la sección eficaz, cuando veíamos los estados intermedios, la sección eficaz de Breit-Wigner, que uno puede escribir entonces esta sección eficaz como el producto de los anchos de desintegración del canal de producción y el canal de desintegración, ¿cierto? Uno tiene básicamente electrón-positrón yendo al Z, y ese proceso sería entonces el canal de producción, y luego el Z se desintegra en muón antimuón, ¿cierto? Si estamos viendo este diagrama, lo que pasa aquí sería la producción y lo que pasa en la segunda mitad sería la desintegración. Entonces uno puede escribir esta sección eficaz en dos partes. La contribución de la producción por la contribución de la desintegración. Por eso esta sección eficaz está escrita así, en términos del ancho de desintegración del Z en EE, que es como la parte de la producción, por el ancho de desintegración del Z en MUMU, que es la parte de la desintegración como tal. Si uno calcula esos anchos de desintegración, se da cuenta que estos son de esta forma y que eso es exactamente lo que uno tiene en el cálculo explícito acá de la sección eficaz total, ¿no? Entonces, uno puede escribir esta sección eficaz como en esas dos partes, ¿sí? Y si entonces uno está colisionando este electrón y positrón en la energía de centro de masa de la masa del Z, este término va a ser 0 y solamente nos vamos a quedar con esto en el denominador, ¿cierto? Entonces, ese valor es el valor máximo que va a tener esa sección eficaz total. Y ese valor, entonces, en el máximo, nos va a permitir medir diferentes cosas, como por ejemplo, medir el ancho de la desintegración total del Z, ¿sí? Uno puede medir este sección eficaz para diferentes estados finales. Entonces, si uno tiene un tau, por ejemplo, tau,
en el estado final, pues aquí cambiaría el gamma de mu mu por tau tau, o si uno tiene hadrones, quark antiquark, el ancho cambiaría acá por quark antiquark, ¿cierto? Entonces, ese valor total de máximo de sección eficaz, uno lo podría denotar como un sigma FF sub cero, bueno, super cero, donde este FF me dice cuáles son los fermiones en el estado final. En el ejemplo de acá arriba es muon muon, pero podemos tener tau tau, quark antiquark, o el mismo electrón electrón, ¿no? Y para esta sección eficaz, entonces, pasa lo que pasaba con la sección eficaz de Breit-Wigner, ¿no? Cuando el valor de la sección eficaz cae a la mitad de su máximo valor, es decir, la mitad de esto, que es el máximo valor, el ancho de la distribución corresponde al ancho de de desintegración, ¿cierto? Entonces, medir ese ancho de esa distribución corresponde a una medida de este ancho de desintegración total, ¿sí? Cuando se hace esta medida es necesario incluir una corrección de algunas emisiones de fotones que pueden haber, y por eso en la gráfica que voy a mostrar ahora hay dos curvas, una por encima y una por debajo, una que tiene la corrección y otra que no. Entonces, eso es esta gráfica, donde tenemos entonces, este es el valor máximo, ¿cierto? Que se mide cuando la curva ha caído a la mitad del valor máximo, ese ancho es el ancho entonces de la desintegración, ¿sí? Y entonces esto tiene aplicada la corrección de la radiación del fotón, que es lo que se ajusta a los datos experimentales, ¿no? Entonces, de este tipo de gráficas, está la sección eficaz de producción de hadrones, es decir, quark antiquark. Aquí puede uno entonces con el máximo, con el valor máximo, medir y el ancho, medir entonces la masa del Z, que es donde está el pico, y el ancho de la desintegración total del Z, ¿sí? Estas fueron medidas que se hicieron con altísima precisión en estos experimentos en LEP, ¿sí? Ahora, también podemos medir algo interesante, que es el número de generaciones de neutrinos que uno puede llegar a tener. Como el Z se acopla a todos los fermiones, el ancho total de la desintegración pues va a ser la suma de todas estas desintegraciones parciales, ¿no? A los leptones, a los hadrones y a los neutrinos. Si hubiera más generaciones de neutrinos acá, si no hubieran solo estos tres, si no hubiera más, pues este ancho total se vería afectado, ¿no? Es decir, esta medida que yo estoy sacando de acá, del ancho de la curva, se va a ver afectada y va a depender por el número de generaciones de partículas que hay acá. Entonces, vamos a escribir el ancho total como 3 veces el ancho de los leptones. Aquí de nuevo estamos usando el hecho de que estos acoplamientos son universales. El del Z a los leptones son iguales, esos tres. Luego el ancho de desintegración en hadrones y luego un número n veces de el ancho de los neutrinos. Entonces, si este número o el valor de este número va a determinar cuál es este ancho, ¿sí? Y podemos calcular ese número habiendo medido el ancho y midiendo los anchos de desintegración parciales. Entonces, ese número de generaciones de neutrinos va a ser entonces el ancho total menos 3 veces el de los leptones, menos el ancho de hadrones, dividido el ancho de los neutrinos, que uno lo puede calcular teóricamente, ¿no? Es básicamente este ancho que está acá. Este es el ancho general de desintegración del Z en dos fermiones. Si son neutrinos, entonces pues vamos a buscar la constante vectorial del neutrino y la constante axial del neutrino, y tenemos el ancho de los neutrinos, ¿cierto? Entonces, ese ancho es este. Y entonces para los neutrinos ese valor
es este que está acá, gz al cuadrado por mz sobre 48pi, un cuarto más un cuarto, porque las constantes c sub v y c sub a para el neutrino es un medio y menos un medio, ¿cierto? Entonces, este valor está calculado, este valor, este ancho es el medido, el que mostramos ahora en el sacado del experimento. Y de la medida entonces de la sección eficaz en el pico, podemos sacar el ancho de la desintegración en leptones y en hadrones, ¿cierto? Entonces, este se puede sacar de esa medida y podemos así calcular el número de generaciones. Entonces, aquí está el valor del ancho total del Z, los parciales en electrones, en muones y en taos, y en fermiones, ¿sí? Aquí retomando esto, entonces, si yo calculo el ancho, la sección eficaz de producción de electrón-positrón acá, este gamma FF me queda gamma EE, ¿cierto? Yo aquí tengo solo una variable, gamma EE al cuadrado. Y entonces, sabiendo la masa y el ancho y midiendo esta sección eficaz, sabemos cuál es el gamma EE. Luego, si miro el proceso electrón-positrón yendo a muones, pues aquí yo ya sé cuál es el gamma E, que lo saqué de la medida anterior. Entonces ya solo tengo una sola variable, el gamma mu mu. Entonces sacamos el gamma mu mu. Lo mismo para el tau tau, lo mismo para el quark antiquark. Así se sacan estas medidas, ¿sí? Y con eso se saca un número de generaciones de neutrinos que es básicamente 3, ¿cierto? Y aquí en esta gráfica entonces se pueden ver los datos experimentales, el ajuste con un número de generaciones de neutrinos igual a 3 y lo que pasaría con 2 y 4, ¿no? Que son curvas que no se ajustan a los datos experimentales. Entonces, esto es otra comprobación, otra confirmación de esa estructura que propusimos para el modelo GWS, ¿no? Que tiene las 3 generaciones de fermiones, donde aparecen entonces los 3 leptones y los 3 leptones cargados y los 3 neutrinos, ¿no? También entonces, como hablábamos la clase pasada, es importante medir el ángulo de mezcla débil. El ángulo de mezcla débil es entonces importante porque relaciona el acoplamiento débil con el electromagnético. Y entonces, como tenemos esa interacción unificada, la interacción electrodébil, tenemos entonces que medir ese parámetro del ángulo de mezcla débil para confirmar que la teoría está funcionando, ¿sí? Eso se puede hacer de varias formas. En LEP, una de las formas en las que se hizo fue midiendo esta fracción, ¿sí? Si esta fracción C sub V sobre C sub A es entonces esta relación que está acá, que para leptones cargados, esto viene de la expresión que vimos la clase pasada de los coeficientes vectorial y axial para el acoplamiento con el Z, ¿no? Para leptones entonces cargados, esta razón es entonces 1 menos 4 seno al cuadrado de teta W. Entonces si uno puede medir esta razón, es una medida de el ángulo de mezcla. Y eso en LEP se puede hacer midiendo la asimetría entre partículas que se producen en un hemisferio y en otro. Entonces, si este es el centro del detector, las partículas que se producen en esta dirección son las que ya vamos a llamar forward y las que se producen en este sector las vamos a llamar backward, ¿sí? Y entonces uno puede medir esa asimetría. Como la sección eficaz tiene esta forma, una constante, bueno, que tiene un montón de constantes, ¿no? Me estoy refiriendo a este cálculo. Entonces la sección eficaz es un montón de constantes por 1 más coseno cuadrado de teta más otras constantes coseno de teta, que lo estoy escribiendo como A y B. Entonces A es el término que va con 1 más coseno de cuadrado de teta, B, 2B, el término que va con coseno de teta, ¿sí?
¿Y por qué esa simetría entonces es importante? Si los acoplamientos fueran iguales, que es como lo que pasa en QED, este término es cero, ¿sí? Y la distribución angular sería una parábola simétrica, que es lo que uno ve en el caso de QED. Como los acoplamientos no son iguales, ¿cierto? Uno observa esta asimetría, ¿sí? Entonces, hay más, en este caso, hay como una inclinación sobre el lado forward con respecto al lado backward, ¿no? Entonces, esa asimetría, ¿qué es? Es el número de eventos en un hemisferio menos el otro sobre la suma de los dos, ¿sí? ¿Qué es entonces esta sección eficaz? Pues la sección eficaz es la sección eficaz diferencial que calculamos, pero integrada solamente en un hemisferio, ¿sí? Entonces, la parte forward va a ser integrada entre 0 y 1 con respecto al coseno de teta, que es lo que corresponde a este hemisferio. Y la parte backwards va a ser la integral entre menos 1 y 0 con respecto al coseno de teta, que es lo que corresponde al hemisferio de atrás, ¿no? Entonces, esta sección eficaz, si uno hace esta integral, le da algo como esto: 4/3 de A más B, el caso forward, y el caso backward, 4/3 A menos B, ¿sí? Y entonces, la asimetría la puede uno escribir en términos de B y A. Y B y A está escrita en términos de las constantes vectorial y axial, que de nuevo las podemos también escribir en términos de los coeficientes izquierdos y derechos estos, ¿no? Entonces la simetría la puede uno escribir de esta forma en términos de los coeficientes izquierdos y derechos, o en términos de eh, las coeficientes vectorial y axial de esta forma. Entonces la asimetría total entre el hemisferio delantero y el trasero es entonces 3/4 de una asimetría F por una F', donde cada una de estas asimetrías es entonces este término para cada una de las desintegraciones, ¿sí? Entonces, si estoy mirando el, el proceso electrón-positrón yendo a muón, antimuón, este F es electrón y este F' es de muón, ¿cierto? Esto denota la separación entonces entre el proceso que yo estoy viendo inicial y final. Entonces, en el caso de electrón-positrón yendo a muón, antimuón, estaríamos hablando de un AF igual, una A de electrón, perdón, y una A de muón, ¿sí? Donde entonces el A de electrón tiene los coeficientes vectorial y axial del electrón, el A de muón los coeficientes vectorial y axial del muón, ¿sí? Y entonces hacemos lo mismo o algo parecido a lo que hicimos en el caso, o lo que yo decía en el caso de la sección eficaz. Si nos centramos en el proceso electrón-electrón, electrón-positrón yendo a electrón-positrón, AF' sería también A electrón, ¿cierto? Entonces, esa asimetría es una medida del A electrón. Y ya con esa podemos medir las demás. Entonces, ya midiendo la del electrón, podemos medir la del muón, la del tau, ¿cierto? Eh, y obtener diferentes valores para esas asimetrías. Esas asimetrías son entonces una medida de este C sub V sobre C sub A, que dijimos era una medida del seno de teta W, y con esa medida nos da que el seno al cuadrado del ángulo de mezcla es 0,23. ¿Sí? Esa es entonces una medida súper importante, porque ese ángulo de mezcla que corresponde a este seno al cuadrado de 0,23 es el que cuadra todas esas constantes. La relación entre la constante débil y la constante de Fermi y la masa del W, la constante electromagnética, la constante de acoplamiento del Z, todo está relacionado a través de este valor, ¿sí? Entonces, este valor, junto con las masas medidas experimentalmente, es lo que nos dice cuáles son las constantes de acoplamiento reales de las partículas, ¿sí? Por eso es tan importante. Lev se concentró primeramente en medir los bosones Z para hacer estas medidas de precisión, pero también se produjeron muchos bosones W. El bosón W, cuando se produce, se puede desintegrar o leptónicamente o hadrónicamente.
como se producen parejas de estos bosones W, podemos tener entonces que los dos se desintegren leptónicamente y a eso lo llamamos una producción del W totalmente leptónica. Podemos que uno sea leptónico y el otro hadrónico, a eso le llamamos la producción semileptónica, o que todos sean hadrónicos y eso es la producción del W hadrónica, ¿no? Entonces se producen 4 jets. La sección eficaz de estos procesos es proporcional a las tasas de desintegración, lo que hicimos en el caso del Z, ¿cierto? Escribir la sección eficaz como el producto de las tasas de desintegración. Entonces uno puede medir las branching fractions y relacionar eso con la sección eficaz, ¿cierto? Entonces, del modelo electrodébil uno puede calcular estos anchos de desintegración del W en leptones. Eso es entonces GW al cuadrado por MW sobre 48 pi. Es un cálculo similar al del Z, una desintegración de un cuerpo en dos, ¿sí? Usando en el vértice lo que vimos la clase pasada de la estructura de la interacción débil. En este caso, entonces, no tenemos el componente vectorial menos axial, porque ya vimos que en ese caso, que en el caso del W, esos coeficientes son 1 y menos 1, ¿cierto? Como la desintegración en leptones del W es universal, como el acoplamiento, perdón, es universal, esa desintegración es la misma para los tres. ¿Qué va a pasar en el caso de los quarks? El resultado va a ser el mismo, pero vamos a tener que multiplicar por el coeficiente de la matriz CKM correspondiente y un factor 3 que corresponde al factor del color, ¿no? Porque estos son quarks. Y entonces, si uno tiene eso, el ancho total de la desintegración del W va a ser 3 veces el ancho total de los leptones, que son los 3 leptones, 6 veces los quarks, donde pusimos un factor del color que se calcula de QCD, que es este 1.038, y eso nos da 2.1 gigaelectronvoltios para el ancho total del W. La fracción de desintegración a partir de ahí da 67.5%, que es básicamente lo que se observa experimentalmente. Este dato que está acá de 67.41 es la medida experimental para la fracción de desintegración del W en hadrones, ¿no? En quarks. Entonces, esto es otra confirmación de que esto, que es lo que se propone a partir del modelo electrodébil, está de acuerdo con los datos experimentales. Como LEP empezó a operar a 90 gigaelectronvoltios y no a 80, pues uno no está realmente en la ventana para producir la resonancia, como en el caso del Z. Entonces, el W no se produce resonantemente, pero pues uno puede medir las masas invariantes de los productos de la desintegración, de la pareja de leptones o de los quarks, y medir la masa del W. La masa del W se midió como 80.376 gigaelectronvoltios y el ancho de desintegración del W como 2.195, que también está bastante de acuerdo con nuestro cálculo muy sencillo de cómo sería el ancho de desintegración total, ¿sí? Ahora, en LEP se pudieron medir el W y el Z con muy buena precisión y medir los acoplamientos y hacer todas estas medidas de precisión, pero no se había podido medir el quark top. Y lo que se pudo hacer en LEP fue poner unos límites a cómo tendría que ser la masa del quark top para encajar con las medidas del W. Entonces, cuando uno tiene un propagador, como el caso del W, ese propagador puede tener correcciones de mayor orden, correcciones radiativas. Estos loops que están acá, y en esos loops pueden haber quarks top, pueden haber Higgs, y entonces, si yo mido muy precisamente la masa de esta partícula, eso me pone una restricción sobre cuáles son las masas de las partículas que van en estos loops, ¿cierto? Porque todos esos loops contribuyen a la masa. Entonces, si yo tengo una medida muy precisa de esto,
eso me restringe muy bien estos valores de la masa del top y la masa del Higgs, por ejemplo, que eran partículas que no se habían podido descubrir antes de cuando empezara a operar LEP. ¿Sí? Y entonces, con las medidas de LEP, lo que se pudo hacer fue poner estas restricciones para predecir masas de el quark top y del Higgs. Para el quark top se tenía una predicción de alrededor de 175 gigaelectronvoltios. Y el quark top es entonces la partícula fundamental con mayor masa que conocemos y no se observó en LEP, se observó en el Tevatron en 1994. El Tevatron fue un colisionador protón-antiprotón que logró una energía de centro de masa de 1.8 teraelectronvoltios. Fue el primer colisionador en romper esa barrera de los teraelectronvoltios. De hecho, por eso se llama Tevatron. Y en este caso, entonces, en estos experimentos en CDF y en D0, se observó por primera vez el quark top. Cuando el quark top se produce, no se hadroniza como le pasa a los otros quarks, sino que se desintegra inmediatamente y como vimos de la interacción débil cargada, el acoplamiento del W al top y al B es el que tiene ese coeficiente SKM casi 1, ¿no? Es decir, el top únicamente se acopla a ese W y a ese quark B. Es una desintegración casi que exclusiva, ¿sí? Entonces el top siempre se convierte en un B y un W, y luego el W le puede pasar cualquiera de las dos cosas que hablamos ahora. O leptónicamente, se puede desintegrar o leptónicamente o hadrónicamente, ¿cierto? Entonces podemos tener combinaciones de esas desintegraciones del W. Y la más fácil de buscar es entonces el caso semileptónico, donde yo tengo un leptón que puedo identificar, un neutrino, que es energía perdida, y 4 jets. ¿Sí? Entonces, esta combinación es la más fácil de buscar. Si yo tengo todo leptónico, pues tendría 2 leptones y 2 neutrinos, o sea, doble la energía perdida, que eso nunca es bueno. Y si yo tengo el doble hadrónico, pues tendría 6 jets, que también es más difícil de buscar. Entonces, por eso, el canal donde se encontró primero el top fue en la mezcla semileptónica, aunque obviamente luego se pudo medir y se ha podido medir el quark top en todos los canales de producción, ¿no? La primera medida entonces, la primera observación del top tenía entonces una masa cerca de ese 175 restringido por LEP. Y aquí hay una cosa importante, y es que para poder medir bien estas partículas como el top, que tienen asociados un quark B, es importante poder identificar esos quarks B. Y a los quarks B les pasa una cosa, y es que viajan un tiempo después de que se producen antes de producir la desintegración hadrónica del mesón B, ¿no? Entonces, se producen en vértices desplazados. Entonces, la identificación de quarks B se hace usando estas identificaciones de vértices desplazados, ¿no? Como decía ahora, entonces, uno puede medir el top, la producción del top en los diferentes canales. El más fácil y donde se identificó primero fue el semileptónico, pero están los otros, ¿no? El hadrónico y el leptónico. Y la medida promedio de la masa del top fue entonces de 173.5 giga electronvoltios. ¿Sí? Y esta fue entonces la última partícula en descubrirse antes de descubrir el bosón de Higgs, que completa ese espectro de partículas del modelo estándar. Entonces, hasta acá hemos construido un modelo, el modelo electrodébil, que tiene una unificación de la interacción electromagnética con la interacción débil, tiene unos grupos de simetría, ¿cierto? Describe muy bien todas estas constantes de acoplamiento, esas interacciones, pero hay un problema, y es que ese modelo que uno construye con la invariancia Gauge,
no permite incluir términos de masa. Un término de masa no sería invariante bajo una transformación de gauge local. Entonces, en la próxima semana, cuando ustedes vean la parte del modelo estándar como tal, van a hablar de el rompimiento espontáneo de simetría, que es el mecanismo que permite introducir esos términos de masa y con eso ya se completa el modelo estándar. Y eso incluye la adición de un campo, que es el campo de Higgs, y por eso, aparte de todas las partículas que hemos visto, aparece el bosón de Higgs. ¿Sí? Y entonces, en resumen, este modelo, el modelo GWS, pues tiene la interacción entre la corriente cargada y los fermiones, que fue lo que hablamos la clase pasada, la interacción entre el bosón Z, la corriente débil neutra, y los fermiones, que también fue lo que hablamos la clase pasada, y en LEP se pudieron entonces hacer muchas medidas de precisión de ese modelo, incluyendo la masa del Z y del W, la constante alfa a la escala de la masa del Z, la constante de Fermi, el ángulo de mezcla débil, el número de generaciones de neutrinos y todas estas medidas entonces son consistentes con las relaciones que se establecen en el modelo y sirven de confirmación de que el modelo está funcionando, ¿no? A falta de lo que les decía ahora, los términos de masa de las partículas. En el Tevatron se descubrió adicionalmente el quark top, que coincide con las predicciones que se hacen entonces de correcciones a un loop. Son correcciones finas que se hacen y que permiten predecir o restringir esta masa, lo cual es bastante poderoso, ¿no? Hoy en día, esta es entonces la combinación de la masa del top, de la medida de la masa del top. La medida del Tevatron sigue siendo muy buena, ¿sí? Comparado con la medida actual de la masa del top. Y con el W, hasta hace unos meses, yo mostraba esta gráfica sin esta línea roja que está acá. De hecho, pues la gráfica tenía las medidas de todos los experimentos anteriores, de CERO, CDF, Delphi, L3, Opal y Aleph, que son los del LEP. Estos cuatro son los del LEP. De CERO y CDF son los del Tevatron. Atlas del LHC, y todas estas medidas concuerdan con el valor del modelo estándar dentro de los errores. Pero este año, ustedes seguramente lo han escuchado y lo han visto, la colaboración CDF volvió a ajustar sus datos experimentales y sacó una nueva medida más precisa de la masa del W, que ya no estaría de acuerdo con lo del modelo estándar. ¿Y esto por qué es importante? Aquí volvemos a estos cálculos, ¿sí? Si esta medida tiene un error muy pequeño y yo ya no puedo ajustar todo esto con los parámetros del modelo estándar, quiere decir que me están faltando diagramas con partículas nuevas, ¿sí? Entonces, el hecho de tener una medida que ya no está encajando con todo este rompecabezas, nos está diciendo que es posible que existan partículas nuevas que estén ahí metidas en esos loops y que sean nueva física, ¿no? Por eso seguramente ustedes han escuchado de que la nueva medida de la masa del bosón W como que rompe el modelo estándar porque todo está encajado de tal forma que esto funcione, ¿sí? Esto estaba encajado súper bien con las medidas del LEP, con las medidas del LHC, sobre todo de la masa del top, del W, del Higgs. Entonces, si eso empieza a descuadrarse, todo lo que nosotros hablamos de que también están encajadas las constantes y la relación entre todo puede llegar a verse afectada, ¿no? Y eso se puede ver también acá. Uno puede hacer, así como está encajado lo del W con el top y el Higgs, uno puede hacer esta gráfica, ¿no? De la masa del W versus la masa del top, y eso donde pone la masa del Higgs, ¿sí? Y la masa del Higgs estaba, entonces, en este valor de 125, coincidía con las otras dos, ¿sí?
estaba en un valor en que tiene cierta tensión acá, ¿cierto? Pero tiene un área donde traslapa, ¿sí? Las otras valores de la masa del Higgs no coincidían, entonces no encajaban con ese rompecabezas. Y pasa lo mismo. Si yo muevo entonces el valor de la masa del W, ¿sí? Se me desencaja todo esto, ¿sí? Y esto es un resultado de hace un mes de este año, ¿sí? Em, y bueno, en esta gráfica entonces se muestran dónde está la línea del modelo estándar y qué podría ser, digamos, otras teorías que podrían llegar a encajar con ese otro círculo, ¿no? Em, entonces, dejamos hasta acá por hoy y la próxima semana entonces ustedes van a ver cómo se termina de construir el modelo estándar, el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría y cómo aparece entonces el bosón de Higgs y qué hay más allá del modelo estándar, qué son esas teorías que podrían venir para explicar estos posibles desviaciones que se observan en el modelo estándar, ¿vale?